Nuestro querido buscador salió de la mansión del orgullo, donde demostró que su orgullo no era impedimento para escuchar otro tipo de filosofías o creencias, lo cual revela una mente abierta. Ahora se dirige, junto con una paloma guía, hacia un bosque frondoso. Este es el bosque de los miedos. Seguro que tú tienes alguno de ellos. Desde luego. Estos son fantasmas de muertos, otros espíritus o entes, sufrimiento, condena en la eternidad, muerte, pobreza y pérdida de seres queridos. Vamos allá. Lo frondoso del bosque hace que el camino se vuelva más oscuro. De repente, a unos metros, aparece un personaje femenino con un vestido blanco. Hola, dime una cosa. ¿Sabes cuál es el origen del temor a los difuntos? No. Pues yo te lo voy a contar. Este temor es muy antiguo, pero todavía hoy sigue existiendo. Los hombres primitivos vivían en continuo temor. No entendían muchas cosas de las que pasaban a su alrededor, en la propia naturaleza, y pensaban que era cuestión de buena suerte o mala suerte. Un momento. ¿Y qué tiene que ver eso con el miedo a los muertos? No te impacientes y deja que te siga contando. Al fin y al cabo es la historia de este mundo. Está bien, perdona. Continúa. Verás, aquellos hombres primitivos pensaban que, por ejemplo, el resultado de la caza era debido al azar, a la casualidad, a la buena o mala suerte. Lo mismo pensaban los pastores y posteriormente los agricultores. Los campesinos sufrían lógicamente la sequía, las inundaciones, el granizo, las tormentas, las plagas y las enfermedades de las plantas, así como el calor y el frío. Y en la medida en que todos estos fenómenos naturales afectaban a la prosperidad individual, eran considerados como buena o mala suerte. De esta manera, los hombres primitivos vivían angustiados por la mala suerte, y como la causa de dichos fenómenos naturales era para ellos un misterio, terminaron creyendo que todo en la naturaleza estaba poseído por algo, por espíritus buenos o malos, que los beneficiaban o los atormentaban de modo incomprensible, y así la suerte fue finalmente considerada no como algo accidental, sino como la reacción intencional, caprichosa y temperamental del mundo de los espíritus. Por todo esto, el miedo a la naturaleza se volvió un factor clave en la lucha por la existencia, primero debido a la casualidad y luego a causa de la reacción misteriosa de unos espíritus caprichosos. Pero entonces, ¿esos espíritus en los que pensaban no eran de sus difuntos? Al principio no, pero una cosa llevó a la otra. Los hombres primitivos no entendían la muerte como fin natural de la vida, porque en aquellos tiempos lo más frecuente era morir de modo violento. Pero cuando la muerte no violenta comenzó a ser más común, la consideraban un gran misterio. Aceptaban la vida como un hecho, mientras que consideraban la muerte como un castigo. En la mente humana de tus antepasados existía ya la idea confusa de un mundo espiritual vago y desorganizado, del que procedían todos los fenómenos inexplicables de la vida, y la muerte fue uno más de esos fenómenos. Empezaron a achacar estas muertes a los espíritus y sentían verdadero horror ante la muerte. Su impotencia ante las fuerzas poderosas de la naturaleza y su debilidad ante la enfermedad y la muerte impulsó a los hombres primitivos a buscar ayuda en el mundo espiritual, que ellos imaginaban vagamente como la fuente de estas misteriosas vicisitudes de la vida. Y todo esto, unido a sus propios sueños que no comprendían y en los que veían fantasmas de seres conocidos y ya fallecidos, les causaba pavor y les llevó a pensar que los muertos regresaban de alguna forma, y esto, unido a la respiración, a la que dieron mucha importancia como prueba de que existía algo invisible en ellos, fue el origen de la creencia en el alma,
y les llevó a creerse que tenían un ser doble, cuerpo y aliento. El aliento menos el cuerpo equivalía a un espíritu, a un fantasma. Pero entonces, ¿insinúas que el alma no existe? ¿Que es un producto de la imaginación del hombre primitivo? No, yo no he dicho tal cosa. Te he contado el origen de la creencia del alma, que no fue el resultado de pensar en la inmortalidad, sino el fruto de la ignorancia lógica de aquellos tiempos, tratando de dar explicación a lo que para ellos era inexplicable. Y no solo pensaban que ese espectro o alma abandonaba el cuerpo con la muerte, sino también durante el sueño, en los desmayos y en los estados de coma o de inconsciencia. Los antiguos creían que las almas podían introducirse en los animales e incluso en los objetos inanimados. Sí, es muy curioso eso que dices, pero el hecho de aceptar esa dualidad del ser no implicaba que se la tuviera que tener miedo. Cierto, pero ten en cuenta que al principio de la historia de la humanidad, la creencia en las realidades del mundo imaginario, de los fantasmas y espíritus, se volvió universal, en algo totalmente aceptado. A esos fantasmas les atribuían muchos poderes, de forma que los relacionaban con las desgracias que les ocurrían cotidianamente, es decir, que el hombre primitivo pensaba que estos actuaban caprichosamente y les causaban todos sus males. Ajá. Pero, según lo que me has contado, los primitivos, o no tan primitivos, pensaban que todos los fantasmas de los muertos se quedaban merodeando por la zona. Bueno, el culto o veneración que se les hacía era también para ayudarles a buscar el camino del mundo de las almas o algo parecido. Esto dependía de las creencias particulares de cada pueblo, pero de alguna manera todos creían en algo así. Los funerales tuvieron su origen en el esfuerzo del hombre por inducir al alma fantasmal a partir hacia su futuro hogar, y el sermón fúnebre estuvo en un principio destinado a instruir al nuevo fantasma sobre la manera de llegar hasta allí. Se tenía la costumbre de suministrar alimentos y vestidos para el viaje del fantasma, y estos artículos se colocaban dentro o cerca de la tumba. ¿Te suena esto? Sí, más o menos. Pero entonces, ¿el miedo que tenemos a los fantasmas de los muertos no tiene ningún sentido? Ninguno. Todo esto que te he contado es para que veas claramente que ese miedo es ancestral, pero totalmente infundado. No tienes nada que temer. Es muy triste contemplar todavía hoy a hombres y mujeres esclavos del miedo a los espíritus fantasmas. Comprendo. Pero, ¿qué pasa entonces con los muertos? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Eso, querido amigo, es otra historia y no me corresponde a mí contártela. Ten presente lo que te he dicho referente a los fantasmas. Todo es fruto de una imaginación humana primitiva e ignorante. Nada más. Libérate de esa carga. Sigamos nuestro camino. Después de hablar sobre el origen del miedo a los fantasmas de los muertos, nuestro protagonista sigue caminando por el oscuro bosque. Un poco más adelante hay otro personaje envuelto en una túnica morada. Hola. Hola, ¿quién eres tú? No importa quién soy, pero escucha lo que te voy a decir. Está bien, soy todo oídos. Me gustaría contarte brevemente cómo evolucionó el temor a los fantasmas de los muertos en el temor a los espíritus buenos y malos. La buena suerte fue relacionada con los buenos espíritus y la mala suerte con los espíritus malignos. Así surgió el concepto del bien y del mal por evolución. Y con la aparición de estos conceptos empezó la larga y ruinosa lucha por apaciguar a los espíritus descontentos. Los antepasados fueron verdaderos esclavos del miedo a los espíritus malos. Y de ese modo, los comienzos de la religión evolutiva constituyeron una larga pérdida de esfuerzos humanos en tumbas, templos, sacrificios y sacerdotes. ¿Me estás diciendo que de esta forma comenzaron las religiones? Así es, esos fueron los comienzos de la religión primitiva. La religión del miedo a los fantasmas inculcó en los hombres la idea de que debían reglamentar su conducta, porque existía un mundo supermaterial
que controlaba el destino humano. A medida que se extendió el culto del miedo a los fantasmas, se produjo el reconocimiento de tipos superiores de espíritus. Unos espíritus que no eran claramente identificables con ningún individuo humano. Se trataba de fantasmas diplomados o glorificados, que habían progresado más allá del ámbito del reino de los fantasmas hasta los reinos superiores donde residen los espíritus. Es muy interesante lo que cuentas. Continúa, por favor. De acuerdo. Cuando la doctrina de los espíritus buenos y malos finalmente maduró, se convirtió en la creencia religiosa más difundida y persistente de todas, lo que supuso un gran avance en la historia de la evolución religiosa, ya que se pasó de la antigua creencia de que el hombre estaba siempre a merced de unos espíritus caprichosos a concebir unas fuerzas supermortales que, al menos, tenían un comportamiento más coherente. Aquellos hombres imaginaban que los espíritus buenos se dedicaban a sus asuntos, exigiendo pocas cosas a los seres humanos. En cambio, los fantasmas y los espíritus malos eran los que había que mantener de buen humor. En consecuencia, los pueblos primitivos prestaban más atención a los fantasmas malévolos que a los espíritus buenos. Suponían que la prosperidad humana provocaba especialmente la envidia de los espíritus malignos y que éstos tomarían represalias. Escuchando todo esto, siento lástima por nuestros antepasados. De época en época y de generación en generación, los diferentes pueblos han intentado despojarse de esta absurda y perniciosa creencia, pero ninguna generación se ha atrevido todavía a rechazarla por completo. Eso es verdad. Hoy día existe mucho miedo a espíritus y fantasmas. Sí, porque el ser humano es lento, muy lento, en abandonar aquellos métodos que le sirvieron para ascender de manera tan penosa y gradual por la escala evolutiva de la vida.